Permíteme, Eli, nada más. Bueno, hermanas, pues bienvenidas a nuestro estudio. El día de hoy vamos a iniciar con la carta a Colosenses y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Si alguien se ha conectado a penitas, les pido que vayan al libro de Juan, capítulo 3, versículo 31, y vamos a iniciar con una oración. Cerremos nuestros ojos, hermanas. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por darnos la vida el día de hoy, permitirnos que las cosas se acomodaran de tal manera que pudiéramos estar aquí presentes delante de ti. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que lo que has hablado a mi vida, que quieres enseñar también a mis hermanas, Dios, también sea de em, edificación a sus vidas, a sus corazones, que esta palabra pueda penetrar su entendimiento, su corazón y que también ellas puedan compartirla, Padre mío. Dice tu palabra que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia y que puedan compartir esta palabra a sus familias, a sus hijos. Yo pongo este tiempo en tus manos, danos la paz, Señor, y abre nuestro entendimiento, quita toda distracción y sé tú, Señor, glorificado en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, antes de iniciar con nuestros primeros versículos de la carta a Colosenses, vamos a ver el día de hoy en esta clase una introducción, donde el tema principal es la supremacía de Cristo. En esta introducción vamos a aprender las características generales de la carta, un contexto histórico, algunas enseñanzas y el propósito de la misma. Iniciamos leyendo nuestro pasaje que les había dicho del libro de Juan, capítulo 3, versículo 31, que dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En este pasaje vemos lo que significa la supremacía de Cristo. Esto es que Cristo es el centro de todo como creador, sustentador y señor del universo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 y 62 después de Cristo, durante su arresto en Roma, mientras esperaba ser juzgado por el emperador Nerón. Esta carta, junto con la de Efesios, Filipenses y Filemón, forman parte de las cuatro cartas llamadas cartas de la cautividad. Esto es porque fueron escritas mientras Pablo estaba encarcelado. A continuación, vamos a ver la ubicación y un poco del contexto histórico de la ciudad de Colosas. La palabra colosa significa colosos, que significa literalmente algo gigante, algo muy grande. De ahí viene el término colosal, que es algo gigante. Y esta ciudad estaba situada en el valle del río Lico, en la región de Frigia, a unos 18 kilómetros al este de la ciudad de la Odisea y 160 kilómetros al este de Éfeso, en lo que hoy es el suroeste de Turquía. Pertenecía en ese entonces a la provincia romana de Asia. El tipo de comercio de esta ciudad, que estaba ubicada sobre una ruta comercial importante que conectaba Éfeso con el río Éufrates, llegó a ser próspera y reconocida por su lana, ya que ellos eran expertos textiles, eran muy buenos y de esto sostenían su comercio y su intercambio de economía. Esta tela, muy famosa entre la región, se llamaba Colosino. Con el paso del tiempo, su relevancia disminuyó cuando la ciudad de la Odisea y Herápolis, vecinas de Colosas, se convirtieron en un centro comercial mucho más influyente y empezó a tener mucho más importancia y mucho más poder en la región. También esta ciudad fue dañada severamente por dos terremotos, uno en el año 17 después de Cristo y otro en el año 60 después de Cristo, lo cual aceleró su decadencia. Esta ciudad, aunque pequeña, era diversa en cuestión de sus habitantes, ya que estaba habitada por judíos y gentiles. Aunque se intentó reconstruirla en estas dos ocasiones, la gente comenzó a migrar a las ciudades aledañas porque empezaron a ser más prósperas y Colosas no volvió a tener ese poderío importante en cuestión de su economía y su afluencia de personas.
En la parte de su espiritualidad o las creencias que ellos tenían, aprendemos que ellos acostumbraban mucho a escuchar filosofías, ideologías, inclusive creencias, religiones de otros lugares o de los extranjeros que llegaban a la ciudad. Por lo tanto, sus pobladores se interesaban mucho por estas filosofías y corrientes místicas que intentaban explicar el mundo espiritual. Eh, sí, perdón, que intentaban explicar el mundo espiritual mediante ideas ajenas al Evangelio. Esto es que de toda esta mezcla de filosofías que ellos recibían por parte de los extranjeros, surgió una filosofía que al día de hoy se sigue practicando en toda la parte bueno, en parte de Europa, que se llama dualismo. Esta era una doctrina que afirmaba que lo espiritual era bueno y todo lo material, todo lo que era la materia, era malo. Según ellos, dedujeron que por lo tanto no podía haber un Dios divino que pudiera tener contacto, porque él era bueno, con lo material o con la materia que era malo. Por lo tanto, no podía tener contacto directo con la humanidad. De ahí que ellos creen que Dios o un ser divino creó seres espirituales intermediarios, como ángeles o semidioses. Esto era para que Dios pudiera relacionarse con el mundo, que el mundo finalmente era una materia mala. Además, muchos de los ciudadanos colosenses también adoptaron prácticas del judaísmo, perdón, creyendo que los sacrificios y disciplinas físicas podían mantenerlos santos y cerca de Dios. Estas prácticas judaicas no eran, eran las que Pablo nos advertía en las cartas anteriores, legalistas, y que se consideraban una falsa doctrina. Ante todo esto, ¿cómo inicia la iglesia en Colosas? Bueno, el Evangelio llegó a Colosas durante el ministerio de Pablo y Timoteo, mientras evangelizaban la ciudad de Éfeso. Esto fue alrededor de los años 52 y 55 después de Cristo, cuando todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor. Como lo vemos en el libro de Hechos, vayamos para allá, por favor, capítulo 19, versículo 10. Eli, ¿me ayudas, por favor, a leer este pasaje? Hechos capítulo 19, versículo 10. 10. Sí, Anita, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aquí se confirma que Pablo estuvo evangelizando toda la parte de Asia en este tiempo, siendo Epafras ciudadano colosense, el portador del evangelio en ese lugar, ya que Epafras en este tiempo del ministerio de Pablo, saliendo de Colosas, escucha el evangelio, se convierte en Cristo y además se vuelve un colaborador de Pablo. Por lo tanto, Epafras desempeñó un papel clave en la fundación y fortalecimiento de la iglesia colosense, ya que después de que él es evangelizado, regresa a su ciudad natal de Colosas y comienza a evangelizar la palabra de Dios porque él ya era un colosense convertido al Señor. Como lo vemos, vayamos a la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 7, y dice, ¿ya lo tienen, hermanitas? Ahí pónganme una manita o levanten su manita. Y dice, como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí se confirma que fue Epafras quien llevó el Evangelio a la ciudad de Colosas, por lo tanto, él es el fundador de la iglesia. Además de que no hay ninguna prueba de que Pablo haya podido pisar esta ciudad, lo más cerca que estuvo fue en la ciudad de Frigia, cuando se enfrenta con la mujer adivina que tenía este espíritu de adivinación, valga la redundancia, y que además provoca a Pablo. Y Pablo la reprende y bueno, lo apresan, lo encarcelan. Es en este tiempo donde solamente Pablo pudo haber atravesado Frigia, que estaba cerca de Colosas, sin embargo nunca pudo visitarla. Los colosenses nunca conocieron a Pablo personalmente. Ellos escuchaban del Evangelio a través de Epafras y otros consiervos de Pablo, pero también escuchaban del testimonio.
de Pablo. Y la verdad es que la autoridad que Dios le había dado a Pablo era la que le daba esa presencia espiritual, aunque no estaba él presente, él ejercía presencia ante las iglesias, aunque él no las había fundado. Epafras y su ejemplo fue algo muy importante a tal manera que Pablo le llamaba consiervo amado. En la iglesia de Colosas se estaban infiltrando peligrosas enseñanzas como el legalismo judío, la adoración de los ángeles y las filosofías gnósticas que exaltaban el conocimiento humano sobre Cristo. Pero ¿por qué se habían infiltrado estas doctrinas? Bueno, porque hemos leído varias veces en la Biblia que a veces hay hermanos que tienen comezón de estar escuchando otras cosas, no les es suficiente el evangelio porque no crecen, no maduran. El propósito de que nosotros estemos estudiando la Biblia es para poder crecer, para poder madurar y que no tengamos comezón en nuestra desesperación de no obtener respuesta por parte de Dios o por parte de la palabra y empecemos a tener comezón de escuchar otras cosas que nos den la salida. De ahí que nosotros debemos de estar apegadas a la palabra de Dios y poder crecer en el Señor y poder madurar. Es muy importante que por eso nosotras estemos estudiando la Biblia. Ante todo esto, los cristianos enfrentaban peligros, los que eran mensajeros o, sí, o portadores de alguna ayuda entre ellos, ya que en este tiempo Epafras emprende un largo y peligroso viaje desde Colosas hasta Roma. Esto es más o menos 2000 kilómetros aproximadamente. En nuestra actualidad es lo que hoy serían 29 horas en tren. Todo esto lo hizo para informar a Pablo sobre la condición de la iglesia que le preocupaba mucho, situación que lo llevó a ser encarcelado junto a Pablo, y esto lo vemos en el libro de en la carta a Filemón. Vayamos para allá. ¿Quién me puede ayudar? Laurita, ¿me ayudas, porfa? A el libro de la carta a Filemón, ¿Sí? versículo 23. Filemón tiene solo un capítulo. Ujú. El 23. Sí. Dice así, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo le llama a mi compañero, gracias, Lau. Pablo le llama a mi compañero de prisiones, ya que estos viajes eran tan peligrosos porque todos los caminos estaban vigilados por los soldados romanos. Los caminos, las embarcaciones, los puertos, los puentes, todo paso estaba vigilado y era realmente un peligro hacer este tipo de viajes siendo cristiano, ya que en este tiempo el cristianismo era visto como una amenaza política para el Imperio Romano, porque proclamaba que Jesús era el Señor y no el emperador. Practicar la fe cristiana, hermanas, podía considerarse alta traición al Imperio Romano. Por eso era castigado inclusive hasta la muerte. O era cárcel o era muerte. Y esto ocasionaba un peligro súper importante para los mensajeros del Evangelio, porque prácticamente ir y visitar a Pablo o ir de una ciudad a otra te llevaba la vida y ellos se enfrentaban a varios peligros, entre ellos viajes largos y difíciles, donde enfrentaban climas extremos, asaltos y bandidos en los caminos. También enfrentaban enfermedades en las rutas comerciales y hospedajes. En Filipenses nos habla de este hermano Epafrodito que enferma en uno de los viajes que hace también como mensajero y está a punto de morir. Casi no regresa a Filipenses, pero Dios tuvo, no era su tiempo y Dios lo sana y era bien complicado que ellos se enfrentaran a esto, así como las inspecciones rigurosas, ¿no? Es por esto que nos damos cuenta que Epafras, pues prácticamente al llevar el amor que ellos mostraban por la obra y por las almas, no le importaba poner en riesgo su vida y quedó encarcelado junto con Pablo, siendo Tíquico quien se encarga de regresar a Colosas para entregar la carta a la iglesia. Lo vemos esto, regresamos a Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 8, y se los leo. ¿Ya están ahí, hermanas? Levanten su manita. Ok, muy bien. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico emprende el viaje de regreso y ¿qué aprendemos aquí, hermanas? El amor por la obra, el amor por las almas, no importa los riesgos, no importa lo que nos conlleve estar llevando el evangelio a donde sea, desde nuestra familia, nosotros aprendamos como estos hermanos a dar nuestra vida y a dar lo que sea con tal de que el evangelio sea escuchado. A continuación, a pesar de todo eso, el mensaje de Cristo se extendió por toda la región al día de hoy. Ahora veremos a la ciudad de Colosas en la actualidad. Las excavaciones arqueológicas en Colosas comenzaron apenas en el año 2021. Estas fueron dirigidas por un arqueólogo llamado Baris Yener de la Universidad de Pamukkale en Denizli. Esto es en Turquía. Tras décadas de que esta ciudad quedó en ruinas y fueron décadas de que no tenía algún interés por nadie, ya que toda la atención arqueológica estaba en la ciudad de la Odisea e Hierápolis. Entre los hallazgos que encontró este arqueólogo fue una acrópolis bicónica de 30 metros de altura, un teatro romano con capacidad para 5.000 personas, una necrópolis helenística con diversos tipos de tumbas, restos de vías procesionales y vestigios de un sistema hidráulico antiguo. En este río que yo les mencionaba, de Río Lico, ellos creían que estas entidades o estos ángeles que bajaban aquí a la tierra tocaban las aguas y las santificaban. Al día de hoy, ellos creen que estas aguas del río Lico tienen propiedades curativas que están asociadas a las aguas de Colosas porque pasaban también por ahí. Aunque esta ciudad está abandonada, todas las ciudades vecinas hay gente que todavía cree en esto y va y bueno, van y toman de estas aguas o se bañan en estas aguas para poder obtener sanidad. Aprendemos que a pesar de las ruinas y del abandono de esta ciudad, es increíble que lo que se queda ahí en la región es esta parte de misticismo y de idolatría que, que practicaban los colosenses. Es por este motivo que viendo yo el libro de comentarios de introducción de Colosenses del hermano John MacArthur, me llamó la atención y yo quería compartir con ustedes esta parte donde, ay, es que se me raya aquí la presentación, no sé por qué, pero bueno, John MacArthur nos enseña 6 razones para estudiar el libro de Colosenses. La primera es porque nos encontramos en una época de ciencia, donde vivimos en una era dominada por la ciencia y el rápido avance del conocimiento humano, así como la tecnología, lo que lleva a cuestionar a las personas la relación de Dios con el universo, preguntándose lo siguiente: ¿Dios es parte del universo creado o su creador? ¿El universo evolucionó o fue creado? Colosenses capítulo 1:16 nos enseña que todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Nosotros necesitamos tener conocimiento para poder dar respuestas y no solo eso, sino para poder afirmar nuestra fe y afirmar nuestras convicciones y que ninguna de las corrientes filosóficas de afuera nos convenzan, nos desvíen. Otra razón por la cual debemos de estudiar Colosenses es porque nos encontramos en una época de ecumenismo. Esto es que la humanidad impulsa una unidad religiosa mundial muy fuerte a través de la política y la actividad social. El único objetivo de esto, hermanas, es para obtener una paz, llegar a una paz mundial, donde la gente ya no se pelee por las religiones, no se pelee por las ideologías políticas y al final lleguen a lo mismo, a la misma conclusión que llegaron los colosenses. Debe de haber un solo Dios, el cual todos podamos adorar a nuestro entendimiento y a nuestra misma forma, y además que nos se ajuste a nuestra vida. Crear un Dios a nuestra propia conveniencia. Esto es lo mismo que que enfrentamos al día de hoy en esta época ecuménica. Sin embargo, Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos enseña que una unión sin la verdad sería un cuerpo sin cabeza. Solo existe una iglesia verdadera cuya única cabeza es Cristo y la auténtica unidad solo puede darse entre los miembros de su cuerpo.
Sí, seguimos aquí en Colosenses, hermanas, entonces ya no nos movemos mucho. En el capítulo 1, versículo 18, se los voy a leer, y dice, capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También debemos de aprender a estudiar Colosenses porque nos encontramos en una época de la rebelión contra toda forma de autoridad. Al día de hoy, la humanidad está totalmente decepcionada, llena de furia, rencorosa ante la autoridad humana y contra toda autoridad religiosa. Hay una decadencia muy importante en el ámbito de la autoridad, sean presidentes, sean líderes religiosos, incluyendo aún en la iglesia cristiana. Esto ha generado en la gente un enojo y como reacción lo único que hace la gente es mostrar rebelión contra toda forma de autoridad. Hoy se rechazan las verdades absolutas y se ve a Jesús como un sabio más, pero Colosenses nos enseña que Él es Dios hecho en carne y única verdad con autoridad absoluta. Y nosotros debemos de obtener esta sabiduría para poder defender el Evangelio, para poder defender la supremacía de Cristo. Ujú. También estamos en una época de pragmatismo, donde la gente se pregunta qué funciona mejor. La gente está en una búsqueda constante de filosofías o de lo que sea que les pueda dar una respuesta que los lleve a tener paz y tranquilidad. Esto lo hace buscando en la religión, a base de los ritos, experiencias místicas o emocionales. También lo hacen a través de las filosofías que prometen paz y prosperidad sin Dios. Quieren encontrar algo que sea digerible para ellos. Quieren encontrar algo, el pragmatismo es esto, buscar una verdad, buscar una luz, ¿no? Buscar una salida. Esto es lo que la gente busca para tener una paz. Sin embargo, Colosenses nos va a enseñar que Cristo sí transforma, es absoluto y hace santos a los pecadores, da estabilidad, plenitud y paz. Y además nos da una vida totalmente nueva. No se necesita buscar en ningún lado. Hay gente que está muy cansada y es en ese momento de buscar y buscar y buscar. Y es en ese momento donde la luz de Cristo llega, donde la salvación a sus vidas llega. Y es muy importante que nosotras siempre estemos hablando de la palabra, que aprendamos a defenderla y que aprendamos a detectar este tipo de cosas que nos enseña el hermano MacArthur, ¿no? A través de la Biblia y que vamos a aprender a través de Colosenses. Otra razón por la cual debemos de estudiar la carta es porque nos encontramos en una época de relaciones frustradas. No tiene mucho, yo creo como hace 15 días, me apareció un podcast y me llamó la atención porque me apareció justo en la pregunta donde el entrevistador le decía a una psicóloga, doctora, ¿a qué atribuyes que las relaciones al día de hoy sean tan cortas, sean tan breves y sean tan fáciles de abandonar? Y ella le decía, bueno, esto es porque el ser humano ya no está dispuesto a tolerar o a amar todo lo malo de una persona. Bueno, no le dijo todo lo malo, ella le dijo todas las partes o las áreas de fortaleza de la otra persona. Ya no hay esta disposición de poder soportar el todo de la otra persona. Eso es una. Y otra le atribuye la psicóloga a que los divorcios cada día son muy fáciles. Y la filosofía, no sé si han escuchado esta parte que dice, Dios te va a quitar a toda esa gente que te estorba. O tú no permitas que la gente que no te suma, la gente que te resta, deséchala de tu vida. No importa si es tu mamá, tu hijo, tu hermana, no importa si es tu marido, quien sea, ¿no? Tú ámate, el amor propio, que para mí es una enseñanza egoísta. No creo que sea bíblica. Y bueno, todas estas herramientas que te da el mundo te llevan a decir, es mejor estar solo que dejar que en mi vida se agregue gente que me está perjudicando. Pero Dios no nos llamó a estar solos. ¿Qué Dios nos enseña? Y Colosenses, ¿qué nos enseña?
que en las relaciones humanas nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero antes de eso debemos de amar primero a Dios. Cuando amamos a Dios podemos amar a nuestro prójimo. Y esto nos lleva entonces al no desechar. Si hay límites, si hay ciertas situaciones en las que debemos de resguardarnos, pero eso no significa desechar a todo el mundo, nada más porque el mundo no es como nosotros quisiéramos. Todos quisiéramos tener una relación perfecta donde la pareja, el hermano, el hijo fuera perfecto. No nos causaran dolor, no nos causaran molestia, no nos causaran incomodidad, pero las relaciones no son así porque no somos perfectos. Y si fuéramos perfectos, sería muy fácil amarnos. Y la Biblia dice eso, es muy fácil amar lo bueno, lo perfecto. No debemos de aprender a amar todo porque Dios ama todo de nosotros, ama toda la parte buena de nosotros, pero también nos ama en todo nuestro ser. Es por esto que a la gente le provoca mucha frustración y en esta época de frustración, donde las relaciones humanas no duran, donde las relaciones humanas cada día son más difíciles, la gente no logra establecer vínculos significativos ni saben cómo relacionarse tampoco con su familia, con su pareja, y esto va generando un vacío emocional y una soledad a pesar de la convivencia que se tiene. Por eso aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumentan los medicamentos para poder controlar estas situaciones. Sin embargo, nosotros vamos a conocer en el libro de Colosenses, donde nos ofrece un mensaje de esperanza para quienes se sienten solos o desconectados en medio de esta sociedad moderna. Por eso es muy importante que no se dejen de conectar cada estudio para que podamos tener todas estas herramientas y seamos de edificación para quienes están en este sentir o viviendo este tipo de situaciones. También nos encontramos en una época escatológica. Aquí la verdad me llamó muchísimo la atención esta parte porque es cierto. Estamos en una época escatológica donde el ambiente en la humanidad, no solo en la iglesia, el ambiente de la misma humanidad o del mundo es un sentir donde algo tiene que pasar impactante, algo que tiene que simbrar a todo el mundo. Me acuerdo que en una conferencia del pastor Armando, ya tiene tiempo que la escuché, y él decía, cuando venía el tiempo del Mesías, cuando iban a ser Jesucristo en el mundo, el ambiente en el mundo estaba esperando al Salvador, estaba esperando al Mesías. Y todo el mundo estaba conectado como en ese sentir, esperando. Unos en lo correcto, unos de forma correcta, otros no. Pero estaba la expectativa de la humanidad. Y es en este tiempo, él menciona, el pastor Armando, donde nos encontramos en esa misma expectativa, ya no esperando al Mesías, quienes sabemos la verdad, sino estamos esperando a nuestro Rey, que viene por nosotros y además viene también después a establecer su iglesia y el reino milenial. Y el mundo al final que no conoce del Evangelio o que no lo cree, está a la expectativa de lo mismo, algo, algún salvador, algo que lo salve, que lo saque de donde están. Y es muy importante que en esta época escatológica nosotras tengamos la palabra en la mano, la palabra en nuestra mente, para poder tener sabiduría y poder ayudar a todas las personas, inclusive yo creo que los jóvenes también, puedan ser guiados de una manera correcta en este tiempo para no caer en ideologías erróneas y tampoco caer en el miedo, en el pánico, en el temor, porque todo lo que es cuestión de rumores de guerras, desastres naturales, gracias a Dios no nos ha llegado, no sé aquí a alguna hermana, pero al menos lo que es a nosotros no nos ha llegado algún desastre fuerte, ¿no? Me parece que estamos como tranquilos en ese aspecto, sin embargo, no estamos exentos de que nos llegue a pasar. Y es por eso que nosotros debemos de estar bien, bien conociendo muy bien la palabra para no entrar en pánico. La esperanza de que el Señor vuelva por nosotros, la esperanza de los últimos tiempos, es eso, es una esperanza para nosotros que nos debe de dar paz y tranquilidad. Por eso es muy importante que en esta época escatológica, donde se habla de tanta profecía bíblica, del futuro y de lo que le espera a la humanidad, nosotras tengamos conocimiento correcto y disciplinado para poder ofrecer respuestas y dar paz a los demás. Esto nos lleva a reflexionar también una cosa, nuestra existencia en la tierra. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mm. Así como Colosas, una ciudad que floreció y luego desapareció, también nuestra vida en la tierra es breve y pasajera. En unas pocas generaciones, la mayoría de las personas son olvidadas a menos que dejen un legado duradero. Esto es, hermanas, que nosotros nacemos y nuestra propia existencia en la tierra va a tener una duración entre las primeras 2 a 3 generaciones. Si tenemos fotos ahora en la tecnología, videos y así, llegaremos alrededor de la 4.ª generación, que son hasta los tataranietos. Después de esto puede ser el olvido de nuestra propia existencia, ¿no? Me parece que no sé quién puede recordar quién es su tatarabuelo, ¿no? Y esto lleva más o menos 70, 80 años en cuestión generacional y nos lleva a pensar acerca de nuestra existencia en la Tierra. Y nos lleva a reflexionar 2 preguntas importantes que el Señor a mí me hizo reflexionar en esta parte. Una es, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida si no permanece? Colosenses fue evangelizado, los colosenses fue establecida una iglesia o dos, algunas iglesias también. Sin embargo, hoy en día la ciudad está destruida, prácticamente la ciudad no existe, solamente en ruinas. ¿Qué sentido tiene nuestra vida usando esta comparación? Pues el sentido está en Cristo, porque Él es eterno. Nuestra vida no se mide por su duración, sino por la relación que tenemos con Él como creador y sustentador de todas las cosas. Y tenemos un solo objetivo, o un solo propósito más bien en este caminar. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Quien lo tenga, ¿me puede ayudar y leerlo, por favor? Mateo, capítulo 22, versículo 37. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y Anita dice, Mateo 22:37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí es ese? Sí, Ok. en esta parte, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Pues este sentido tan hermoso. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es un punto de partida para nuestra vida, para crecer, para amar a los demás, para perdonar y para poder tener una vida sana espiritualmente, madura espiritualmente y que podamos ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta reflexión es, entonces, ¿en qué consiste la supremacía de Dios? Vimos inicialmente que la supremacía de Dios es que Jesús, la supremacía en Cristo, perdón, es que Jesús es el centro de todo, como creador, sustentador y Señor del universo. Quiere decir que la supremacía consiste en que Jesús es el Señor absoluto de toda la creación, de la iglesia, es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda creación, en él habita toda la plenitud de la deidad y que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Su supremacía abarca lo que es la creación, la autoridad, la verdad, la transformación de vidas y el liderazgo sobre la iglesia. Y ya cuando yo estuve viendo todo esto, pues descansé en el Señor, porque Él tiene el control de todo, Él es supremo sobre todo, sobre mi vida, sobre mis problemas, sobre mis aflicciones, sobre mis alegrías, sobre mi gozo. Y entonces descansas y dices, pues wow, ¿no? Mi papá es el supremo de todo y no me debo de preocupar por nada. Y cuando viene el tiempo de la preocupación, entonces viene mi descanso, porque yo no tengo el control, yo no soy supremo, yo no tengo esa supremacía, pero él sí la tiene. Y entonces esto, en esta reflexión, la verdad es que es esperanzador para nosotras y reflexionemos en esto. Y descansemos en esto también y enseñémoslo también a nuestros jóvenes. Siempre tengo en mi mente a los jóvenes. Será porque ahorita tengo mis 2 hijos adolescentes, son jóvenes. Y la verdad es que todo esto, como yo veo en la guía de sus vidas, es tan importante que ellos sepan que existe Dios
y que Él tiene el control de todo, de su camino, de qué van a estudiar, con quién se van a casar, en su corazón su sanidad, en sus tropiezos está un Dios supremo que los perdona. Es muy importante que nosotras podamos entender esto y vertirlo a ellos, sobrinos, primos, quien sea joven. Es muy importante. Y como conclusión, vamos a ver que la palabra nos lleva a entender que nuestra vida es breve, pero cobra sentido cuando está unida a Cristo, porque Él es eterno. Colosas desapareció físicamente, pero la iglesia de Cristo permanece y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, no nos desanimemos, porque la iglesia de Cristo que somos nosotros permanece a pesar de todo el tiempo, porque está edificada sobre aquel que es supremo sobre toda creación. Les voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 2 versículo 20 que nos afirma esto. Igual si alguien lo tiene, hermanas, adelante, pueden participar leyendo. Efesios 2 capítulo 20. Alguien que ya Ya, lo tenga por ahí. aquí lo Ya tengo. me. Y adelante, Ivonne. ¿Sí? Ok. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 20. versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Gracias, Ivonne. Pues nuestra iglesia, que somos nosotros, permanece y estamos edificada sobre la roca que es Jesucristo. Y aunque nuestros nombres no queden escritos en los libros de la Biblia históricos que ya pasaron, como Pablo o Epafras, sí está siendo escrita en el libro de la vida y eso es lo más importante. Recuerdo que hace un tiempo una hermana me dijo que estaba bien emocionada porque su nombre estaba, bueno, que estaba en la agenda del pastor en ese entonces. Y yo le dije, ay, hermana, pues qué padre, le digo, pero la verdad, yo estoy más pendiente que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que del pastor, pues, X, ¿no? Y se ríe la hermana. Eso es lo importante, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es esperanzador, porque eso es permanente, eso permanece para siempre. Y esa permanencia que es gloriosa y la más gloriosa en nuestra vida es vivir en amor, fe y humildad, que es reflejar la supremacía de Cristo. Y así nuestra existencia, aunque breve, deja huella en la eternidad. Me gustó mucho esta reflexión, esta conclusión. Es nuestra conducta la que respalda la supremacía de Cristo. Es la iglesia. No nos olvidemos, nosotros no estamos en esta colonia, esta parte donde estamos como iglesia local, no está en el siglo I, pero actuemos como si estuviéramos en ese tiempo. Amemos la obra de Cristo, amemos las almas. Vamos a entrar a aprender de nuevo las palabras de un hombre que fue transformado radicalmente y que vivió muchas cosas difíciles, sin embargo, no dejó de amar al Señor como lo vemos ahorita, sobre todas las cosas, no dejó de amar a la obra y no dejó de amar a los hermanos. Amémonos. Yo sé que es difícil, hermanas, pero es el amor lo que el amor de Dios en nosotros lo que va a poder cerrar esas brechas y que de pronto se abren en las congregaciones. Es el amor, es la paciencia y es el fruto del Espíritu Santo lo que va a ir cerrando filas en nuestra iglesia para no permitir que el diablo venga y divida, que no venga el diablo y deje una ciudad destruida como pasó con Colosas. No, al contrario, que se multiplique la obra. Y termino diciéndoles este pasaje del Salmo 91, que es bien hermoso, donde dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Nuestra herencia por generaciones sea, que nuestra herencia por generaciones sea la palabra de Dios en nuestros hijos, nietos, y aunque nosotros no seamos recordados, hermanas, que la palabra de Dios permanezca como lo ha sido desde que el inicio de la humanidad hasta el día de hoy, que esa palabra sea recordada en nuestras familias por generaciones. Y bueno, así concluimos esta parte del estudio. La siguiente clase ya vamos a iniciar con los primeros versículos, pero sobre de este contexto
podamos ir entendiendo, vamos a ir entendiendo un poquito más todo lo que Pablo le va enseñando a la iglesia de Colosas. Y le voy a pedir a mi hermana Elizabeth, mi otra hermana Elizabeth, que está por ahí, si nos puedes despedir en oración, hermana. Este, es que no tiene apellido, mi otra hermana Elizabeth, ¿o hay otra Elizabeth? Salmo 91. Sí, Ahí, ¿sí? te voy, hermana. ¿O hay otra Eli? Soy Eli, sí. Sí, adelante, hermanita, ¿nos Soy puedes, por Eli, favor, la a nueva. despedir en oración? Sí, gracias. Gracias. Eh, Amado Padre Señor, gracias Señor por este día. Gracias por esta reunión. Gracias porque creemos que vivimos inundados por el Espíritu y que tú nos has enseñado hoy día, Señor. Y que todo lo que hayamos aprendido, Señor, se quede grabado para poder ponerlo en obra. Gracias porque me has incluido también, Señor, en este grupo y bendigo a las personas, a la maestra que ha dado la enseñanza, bendigo en tu nombre, Señor, y a todos los hermanos que nos congregamos, Señor, para poder ser cada día mejores, mejores esposas, mejores madres, Señor, mejores mujeres. Gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Eli. Gracias. Bueno, hermanitas, si tienen alguna, pasamos a nuestro tiempo de comentarios, preguntas. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas. ¿Qué tanto aprendemos nada más con la introducción? Imagínense todo lo que nos espera en estos, son 4 capítulos de Colosenses. La verdad es que es algo bien hermoso y sobre todo les sigo animando y exhortando. Yo primeramente me lo pongo en mi vida, que todo lo que estamos aprendiendo en la medida mayor que se pueda, podamos aplicarlo a nuestra vida, podamos vivirlo. Eso es lo más hermoso. Alguien que quiera comentar algo, que quiera hacer alguna pregunta, estamos ya en este tiempo, tenemos buen tiempo. Alguien que quiera compartir. Mi hermana Leti, no, perdón, es que es mi mouse. Si alguien, con toda confianza, hermanas. ¿Algún comentario, algún testimonio? Adelante, Pati. Hola, buenas noches. Yo nada más les quería recomendar las conferencias que dio se me olvidó ya su nombre, la hermana del pastor Lucy, Tere. Tere Lucy. Lucy, refiriéndose a la adolescencia, lo que tú mencionabas, pues ahí habló muy bien cómo debemos de comportarnos y transmitirles ese apoyo, esas bendiciones a los adolescentes, más en esta etapa que es tan difícil para ellos, cómo motivarlos y cómo interceder por ellos en oración y bendecirlos. Entonces, está muy buenas. Por si no las oyeron o no fueron, pues que las oigan. Es todo, gracias. Sí, gracias, Pati. Sí, hermanas, para quien tenga sobrinos, hijos, adolescentes, y a veces jóvenes, la verdad es que hay consejos que hasta nosotros que somos adultos todavía a veces nos comportamos en algunas ocasiones como adolescentes y son muy edificantes. Esos mensajes están en la página de YouTube de Vida Nueva, por quien quiera escucharlos, y sí, están muy buenos. ¿Algo más que quieran comentar, hermanas? Adelante, Eli Vázquez. Gracias, Anita. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a Dios por tu vida, por estudiar y darnos toda esta introducción para conocer Colosas y todo lo que pasó, ¿verdad? Primero quiero, es que Lulu comentó dos cosas que está completamente de acuerdo. No debemos desechar a las personas porque no son creyentes. Al contrario, debemos estar cerca para compartirles y bendecirles. Exactamente. Después dice, sin duda necesitamos estar llenos de la palabra para poder ofrecer la luz verdadera a todos los sedientos y a todos los abatidos y confundidos. Exactamente. Por eso es importante, como bien decía Anita,
no dejar de disipularnos, de aprender, no ver esto como todo histórico, ¿no? Que dice uno, ay, qué flojera, la historia. Realmente por eso dice el Señor, decía el Señor Jesús, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libres, ¿no? Y conocer la historia, el contexto que vivieron y nos podamos nosotras reflejar en esas situaciones y vamos a tener respuestas en la palabra, ¿no? Y me gustó al final que pusiste, Anita, una frase larga que dice, vivir en amor, fe y humildad es reflejar la supremacía de Cristo. Y qué difícil, ¿no? Porque a veces tenemos nuestras situaciones y como que reflejar mucho el amor y la fe y la humildad es muy difícil, pero estando llenas en el Señor, ¿no? Después dice, así nuestra existencia, aunque breve, deja huella en la eternidad. Bueno, eso me encantó. Es como que para meditar y para aprendérselo de memoria. ¿Nos vas a compartir tu presentación, no, Anita, en el grupo? Ay, sí, sí, les voy a pasar ahí la presentación. Presentación. Y bueno, pues ya primero Dios, la semana que entra empezamos directo con Colosenses y acuérdense que para que no se nos haga pesado, la idea es también aprendernos todo el libro de Colosenses. Entonces, pues vamos aprendiéndonos un versículo por semana, ¿verdad? Dos, y cuando nos demos cuenta ya lo tenemos aprendido y es lo que el Señor va a usar, el Espíritu, para las situaciones que nos enfrentemos, ¿no? Estar así en la palabra. Muchas gracias, Anita. Bendiciones. Gracias, Eli. Y que tengan su cuadernito solo para Colosenses. ¿Alguna otra comentario? Testimonio. Yo pensaba, les comparto también, pensaba yo cuando estaba estudiando esto de la introducción y decía, al final todas tenemos una historia, nuestra familia tiene una historia y efectivamente que sea el evangelio lo que predomina en nuestras siguientes generaciones. Eso se me quedó muy grabado. Se los comparto. Oren por todas sus generaciones. Oren por sus familias, por sus hijos, nietos y lo que venga por delante, ¿no? En el tiempo que el Señor nos permita de vida. Entonces, si no hay alguien más, tenemos tiempo, un comentario más, y si no, nos vamos a tempranito. Ah, Sí, ya. Lau, Bueno, yo solo, Anita, muchas gracias. Estuvo súper interesante e ilustrativo para ya entrar de lleno a la carta y cómo el Señor nos confirma pues que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Porque algo que hace 2000 años pues parecía que era el problema de ese momento, lo que estaba viendo, pues hoy claramente como esto que nos compartiste de las 6 razones para estudiarlo, o sea, pues son cosas que estamos viviendo hoy en día y que pues la palabra es palabra viva, ¿no? Que siempre nos va a dar esa luz a lo que estamos viviendo hoy, no, no pasa de el tiempo ni de moda, ¿no? O sea, no pasa, siempre será luz para lo que estamos viviendo y sí, súper, súper interesante y muchas gracias, Anita, muy bonito estudio, nada más. ok. Es que aquí estoy viendo en el chat, no sé si mencionó, pero Colosenses me dejó que... Ay, perdón, Lulu, no entendí no entiendo tu comentario. Que le está completas Colosenses 2:10. Ay, discúlpame, Lulu, no entiendo. ¿Ya leíste, Eli? Ok, ok, sí, que en él estamos completos. Ok, ok. Claro, sí, así es, Lulu. Perdón, discúlpame. Este, pues hermanas, espero que esto sea así es, no nos hace falta nada. Esa es su supremacía. De eso trata. Él es la plenitud de todo. Eh, Cuando hablábamos de las relaciones humanas tan difíciles, descansemos en eso. Él es la plenitud de todo. A veces la familia, a veces sí, en las relaciones humanas esperamos tener esa llenura y esa plenitud, pero cuando no la tenemos, hermanas, está el Señor. Y de hecho, cuando el Señor tiene esa plenitud, cuando el Señor nos da esa plenitud a nuestra vida, a nuestro espíritu, creo que podemos sobrellevar mejor eh, la ausencia de algunas personas en nuestra vida, por lo que ustedes, por lo que sea, por la situación que sea, en el contexto que sea marido, sea hijo, sea padre, sea mamá.
Me parece que cuando está la plenitud de Cristo, que ya lo entendemos y lo aprendemos y decimos, pues Él es dueño de todo, mío, yo le pertenezco, por lo tanto, yo adelante, no voy a venir abajo por la ausencia de alguien o por la ausencia de amor, por la ausencia de atención. Las ausencias no me van a afectar de tal manera que me alejen de Él. No, al contrario, ya entendí que Él es supremo en todo, por lo tanto, que venga la ausencia, porque el Señor está conmigo. Entonces, híjole, vamos a aprender mucho en los siguientes versículos. Pero bueno, entonces ya no las retengo más. Que Dios las bendiga esta noche, que les dé descanso. Si alguien todavía no llega a su casita, que el Señor lo lleve con bien. Y pues les paso la presentación ahí en en el chat. Y que Dios las bendiga, hermanos. Pues sí, ya Eli, ¿no? Ya nos despedimos. Gracias. Ok. Bendecida noche a todas, hermanitas. Igualmente. Que Abrazos. Muchas Gracias, gracias. buenas Muchas noches. Bye, bye. gracias a todos. Bye bye. bendiciones.